libro de Efesios. Estamos viendo esta carta de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Amén. Confirma por favor, amén, si encontró. Efesios capítulo 2. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leo a favor de todos ustedes esta bendita palabra por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, salvos por gracia. Leo el título de la Reina Valera, salvos por gracia. Señor, te pedimos que nos ayudes para entender esta palabra primero. Tu Espíritu Santo sabemos que está en medio de nosotros. No estamos aquí por nuestra propia cuenta y estamos solos. Tu presencia está en medio de nosotros. Te ruego que nos hables, que nos guíes, que nos dirijas, que tomes mi vida un instrumento en tus manos. Solo soy una vasija de barro, pero la excelencia del poder y la sabiduría es tuya, Señor. Te ruego que tu palabra hoy sea glorificada en el nombre de tu Hijo Jesús. Que tu palabra hoy, Señor, llegue a nuestros corazones con gracia, con sabiduría y iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos tu palabra. Señor, al abrir esta palabra y quererla leer, tenemos hambre y sed de escuchar tu voz. Cuando leamos cada frase, cada párrafo, en nuestro corazón te diremos, háblanos, Señor. Te queremos oír, te queremos escuchar. Deseamos tu palabra, Dios. Deseamos que tu palabra nos cambie, que tu palabra cobre vida en nosotros. Háblanos, Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dicen amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque aquí está tu Espíritu para hablarnos y enseñarnos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. He titulado este mensaje Una salvación muy grande. Diga conmigo, una salvación muy grande. Muy grande. ¿Cuántos en algún momento se han salvado, pero que mejor dicho, Dios mío, que es salvada tan grande? ¿Verdad? Hemos tenido algunos momentos, o sea, en el sentido físico, nos hemos salvado de accidentes. ¿Cuántos han salvado de accidentes?
el hermano Jaime, que nos estaba acompañando estos días, me contaba unas historias tremendas. Dice que un día trabajando en madera, tenía un tronco así, pero enorme sobre él, se tiró abajo y el tronco le pasó por encima. Se salvó de milagro, donde no lo agarra ese tronco y lo vuelve nada. Hermanos, Dios nos ha salvado físicamente, pero hay personas que han tenido unas historias impresionantes, como de no creer, de salvación física, pero impresionantes. Leía la historia de un joven que le llama el hombre milagro. Se llama Edwin Turumi. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, la historia. Eso fue hace poco, en el 2016, del accidente aéreo, esa tragedia tan terrible del Chapecoense. ¿Recuerdan eso? Eso fue algo muy terrible. Ocurrió acá en el municipio de La Unión y murieron 71 personas. Casi todas las personas que venían, los jugadores, solamente sobrevivieron 6 personas a ese accidente tan trágico. Fue algo muy terrible. Ese avión quedó vuelto nada, despedazado. Hermano, el que logre salvarse, que haya sobrevivido, definitivamente uno dice: Dios lo tiene para algo grande. Porque un accidente de eso es algo fatal, terrible. Pues imagínense que ese hombre, Edwin Turumi, hace relativamente poco le ocurrió otro accidente en un viaje, donde murieron 21 personas. El carro quedó vuelto nada en Bolivia. ¿Y saben qué? También sobrevivió. Definitivamente Dios lo debe tener para algo grande, ¿no? Al igual que usted y a mí. Amén. Porque Dios nos ha dado vida. Y hermano, nuestra salvación es un milagro muy grande. Muy grande. El caso de este joven es interesante porque es cristiano y tiene familia cristiana. Y alguien decía es que él se encomienda a Dios. Y yo sé que Dios cuida de él. Hermanos, ¿ustedes saben cuántas personas hay en el mundo actualmente aproximadamente? ¿Cuántas personas le ponen? 7.000 millones. Más de 7.000 millones. 7.940 millones aproximadamente. Y obviamente la cifra va contando mientras tomamos el último censo. Hermanos, 7.940 millones, casi 8.000 millones de personas en el mundo, ¿sí? No es 100 millones, ni 200, ni 500 millones, ni 1.000 millones, sino 8.000 millones de personas. ¿Cuánto cree que es la cantidad de personas que conocen de Dios aproximadamente? ¿Cuántas millones de personas se profesan cristianos? ¿Cuántos creen? 5.000. Por ahí 5.000, ¿qué más? De los 8.000 millones, ¿cuántos dan más? En el mundo. La mitad de la población mundial. Ojalá. Es muy optimista, hermano. Más o menos, hermanos, son, dicen, ¿no?, que profesan, ¿no? Ahora de los verdaderos no lo sabemos, pero que profesan el cristianismo como tal, protestante de la iglesia, más o menos 630 millones de personas. Más o menos 630 millones de personas, ¿sí? Ahora, de esos 600 millones, ¿cuántos creen que son verdaderos hijos de Dios, cristianos, que han nacido de nuevo, que aman a Dios? Yo digo que si es la mitad, puede ser mucho. O sea que nos queda mucha gente por ganar, ¿o no? Muchas personas por alcanzar.
Son millones de personas que no han oído de Cristo. Y tristemente, hermanos, aún de los mismos que somos cristianos, hay muchos que profesan el Evangelio, pero que realmente no tienen a Jesús en su corazón. No han nacido de nuevo, no han conocido a Dios realmente. El porcentaje es muy alto, aún así. Pero hermanos, esto es como para usted reflexionar. De tantas personas que hay en el mundo, Dios puso sus ojos en usted y en mí para salvación. Amén. La Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los que, los escogidos. Hermanos, la Biblia dice que el camino ancho es el que conduce a la perdición y muchos son los que transitan por él. ¿Sí o no? Mas el camino angosto es el que conduce a qué? Y pocos son los que hallan este camino. Amén. Usted ha sido de los pocos que ha encontrado el camino verdadero que se llama Jesucristo, el único camino verdadero al Padre, el único camino de salvación. Muchos creen supuestamente en Jesús, pero realmente en su salvación confían en ídolos, confían en amuletos, confían en otras cosas y no tienen a Jesús como su único camino y su única esperanza para ser salvos. Usted es un privilegiado. Hay muchas personas que no conocen nada de Cristo. Hay muchas personas que están en ignorancia, que están enredados con idolatría, con tradiciones y que confían su salvación en otra cosa. Usted tiene la oportunidad de oír la palabra de verdad que lo conduce a Cristo Jesús, el único que puede salvarle de sus pecados. Y usted es un bendecido, porque Dios lo ha escogido para alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo. Amén. Usted es un privilegiado de 8,000 personas, 8,000 millones de personas. Somos de los pocos que hemos tenido la gracia de encontrar, de ser llamados y estar con Cristo Jesús. Así que usted debe sentirse feliz y agradecido, porque usted es una persona afortunada en la tierra. Amén. ¿De qué sirve a muchas personas tenerlo todo? Tener casa, carro, dinero, yates. Hay muchas personas en el mundo que tienen plata, pero no tienen a Jesús en su corazón. Pero no tienen, no conocen este camino, andan por el camino de perdición y de muerte. Así que, hermanos, quiero que usted se sienta feliz y agradecido con Dios, porque ha sido escogido para algo grande. Cuando dicen amén. Si usted de tantas personas está aquí, es porque ha sido escogido para algo grande. Amén. Eso no es ni siquiera el 10%, quizás es por ahí el 1 o el 2% de la población mundial. Amén. De los que son verdaderos cristianos. De tanta gente, por ahí el 1, el 2, quizás máximo el 5%. Usted es uno de esos que Dios puso sus ojos para revelarle a Cristo y para que alcance la vida eterna. Hermanos, esta salvación que Dios nos ha dado es algo muy grande. La pregunta es: ¿por qué nosotros no estamos tan maravillados de nuestra salvación? ¿Por qué muchos, cuando hablamos de la salvación que Dios nos da en Cristo, no se sienten tan felices de venir a la iglesia, no se sienten tan bendecidos, tan afortunados? ¿Por qué muchos no se sienten tan agradecidos como la Biblia dice: he encontrado el tesoro más grande que hay en esta tierra? ¿Por qué muchos no sienten que han encontrado el tesoro más grande del mundo? ¿Por qué muchos sienten que todavía les hace falta algo? ¿Por qué muchos todavía, hermanos, teniendo a Cristo, habiendo sido llamados a esta salvación tan grande, aún sienten envidia, aún sienten deseo de vivir la vida que vive la gente sin Dios? Aún sienten deseo de escuchar la música que escucha la gente sin Dios, de practicar el pecado que practica la gente sin Dios.
¿Por qué hay tantos cristianos que son tan tentados a codiciar la vida que lleva el mundo si tienen el privilegio más grande de la tierra? ¿Estamos entendiendo? Hermanos, porque hay mucha ceguera espiritual en el corazón. La respuesta es porque hay mucha ceguera espiritual en el corazón de muchos creyentes que todavía no han entendido y no han conocido la grandeza de esta salvación. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué tan a menudo nosotros pensamos cada día en esta salvación tan grande? ¿Qué tan a menudo nosotros pensamos en la hazaña, en lo grande que ha sido nuestra salvación y lo privilegiados que somos? ¿Será que pueden pasar días y días ocupados en las cosas del mundo sin darnos cuenta y maravillarnos de que somos tan privilegiados de que Cristo nos haya llamado? El domingo pasado hablamos en el capítulo 1, no sé si ustedes recuerdan el mensaje. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? 1, 2. ¿Cómo se llamaba el mensaje? Bendecidos para hacer bendición. Y básicamente hablamos 3 cosas: del por qué usted y yo somos bendecidos, y no porque tengamos un montón de plata en el banco, casa, carro, beca, sino porque somos escogidos por Dios para la vida eterna. Amén. ¿Y para qué más bendición que esa? Y miramos en el capítulo 1, versículo 3, donde dice, Pablo empieza a alabar a Dios. Él está feliz. ¿Y sabe dónde estaba Pablo? Muchos piensan que Pablo estaba en la playa disfrutando todo el dinero que la gente le mandaba, los diezmos y las ofrendas, allá dándose lujos y disfrutando en la playa, echándose brisa y diciendo, bendito sea Dios y Padre que nos ha bendecido, y disfrutando. Muchos piensan que Pablo estaba así, pero Pablo estaba en prisión. Pablo estaba en una cárcel. Quizás había grillos en sus pies, quizás estaba en calabozo, en oscuridad, en lugares oscuros donde no podía ver la luz. Tenía que tener velas, lámparas encendidas para poder escribir. Quizás, hermano, estaba en un momento en el cual una persona se podría sentir la persona más desdichada, desafortunada, porque había sido tomado preso en inocencia. ¿Qué delito había cometido Pablo? Solo predicar a Cristo. Amén. Muchas personas que están, hermanos, que sienten que son inocentes y de cada cárcel, como dice, yo no he hecho nada, se sienten amargadas, desafortunadas, mejor dicho, murmuran, reniegan y viven amargados. Pero Pablo, ¿cómo estaba el corazón de Pablo desde la prisión? Lo vemos lleno, diga conmigo, de gozo, de alegría, y se sentía ¿cómo? Diga conmigo, un bendecido. ¿Cómo se sentía Pablo? Hermanos, si Pablo podía sentirse bendecido desde la prisión, desde una cárcel, donde quizás no le traían un pedazo, una bandeja paisa todos los días, una buena comida, no le traían lujos, no había televisor y, mejor dicho, comodidades. Si Pablo podía glorificar a Dios desde una prisión y decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cuándo dicen amén? Hermano, con toda bendición. No dice, nos ha bendecido con un poquito, sino con ¿qué? Con toda bendición. Hermano, si usted logra entender como en estas letras el corazón de Pablo, yo puedo discernir, yo puedo pensar que Pablo estaba llorando de la felicidad mientras escribía esto, sintiéndose tan privilegiado de que Dios lo hubiera escogido para la vida eterna. Ustedes saben quién era Pablo. Ustedes saben la vida que Pablo llevaba. Ustedes saben la ceguera que Pablo tenía en el corazón.
Ustedes saben cómo Pablo perseguía a los cristianos. Y dice la Biblia, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. De los pecadores, dice él, yo soy el primero. Yo no era digno de esta misericordia, pero Dios me escogió por gracia. Él, cuando llegó a Cristo, no estaba yendo a la iglesia a arrodillarse. Él, cuando llegó a Cristo, no estaba yendo a buscar a Dios. Hermanos, todo lo contrario, me estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. ¿Sí o no? Y Dios tuvo misericordia de él. ¿Saben por qué? Porque la Biblia enseña que usted no buscó a Dios primero, sino que Dios le buscó a usted. Si usted está aquí, fue porque Dios lo buscó, porque Dios ya ha venido obrando en su vida, porque Dios ha venido trabajando en su corazón, porque Dios lo ama. Y lo que leímos acá, en el versículo siguiente, el versículo 4, es que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Hermano, pensar, mi historia comenzó antes de que el mundo fuera creado. Dios pensó en mí antes de la fundación de este mundo. Dios, obviamente, para escogerte antes, tuvimos que antes estar en la mente y en el corazón de Dios. Y Dios dijo, tengo un plan. Un día va a nacer, un día va a llegar al mundo. Después de crear el mundo, después de muchos años, yo quiero que esta persona sea mi hijo, mi hija. Yo quiero que me sirva. Yo quiero darle esa paternidad. Yo quiero que sea parte de mi reino. Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Hermanos, eso es algo impresionante. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, para separarnos del mundo, para limpiarnos y hacernos limpios y santos ante su presencia. Dice el versículo 5, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por el medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor. La Biblia dice que Él nos amó primero, antes de nosotros lo amáramos a Él. ¿Cuándo me amó? Según la Biblia, nos amó antes de la fundación del mundo. Él, que sabíamos que existiríamos. Él, hermanos, nos vio, nos conoció, según el pleno conocimiento de Dios, y tuvo misericordia y planeó nuestra salvación desde antes de nuestro nacimiento. Les podríamos decir, hermanos, que esta salvación es demasiado grande. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque Dios fue planeada desde antes de la fundación del mundo. ¿Amén? Hermano, plan así. Desde antes de que el mundo fuera creado, Dios planea la forma perfecta de que usted y yo, a pesar de muchas cosas que vivimos en este mundo, porque el diablo nos quiso matar, nos quiso destruir, cuántas cosas vivimos, cuántos accidentes, amén, cuántas oportunidades donde nosotros pudimos habernos perdido en muchas cosas del mundo, Dios nos guardó y ha preparado este momento para que nosotros le conociéramos a Dios. Eso es un plan grande, amén. Dios desarrolló un plan muy grande para salvar. En segundo lugar, hermanos, esta salvación es demasiado grande porque proviene de la persona, del ser más grande del universo. Hermanos, a esta salvación está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. El Padre planea todo. El Hijo es enviado para ejecutar la salvación. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que le alumbra a usted el entendimiento y a mí para que podamos entender esta salvación. Está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo cooperando juntos, hermanos, para salvar nuestras almas. ¿No le parece hermoso? Es una salvación grande, porque Dios mismo está involucrado, Dios mismo planeó, Dios mismo envió a su Hijo, a su propio Hijo. Dios
Dios Hijo vino a esta tierra a morir por nosotros, a pagar el precio, y el Espíritu Santo luego es enviado para que podamos entender la salvación que Cristo nos ha dado. Hermano, esto es algo grande, ¿no les parece? Esto es algo grande. Todo lo que Dios tuvo que hacer, hermano, todo lo que Cristo tuvo que hacer para poder salvarnos, fue algo maravilloso. Hermanos, esta salvación es grande porque el pecado de nosotros fue muy grande y muy grave delante de Dios. En el capítulo que acabamos de leer, versículo 2 de Efesios, dice la palabra del Señor: ¿cómo estábamos nosotros cuando Él vino a salvarnos? ¿Cómo estábamos? Salvos por gracia, dice, y Él les dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? En vuestros delitos y en vuestros pecados. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. No estábamos medio muertos, no estábamos heridos, estábamos muertos, sin capacidad alguna de responderle a Dios, sin capacidad alguna de agradar a Dios. Un muerto, hermano, nadie quiere tener un muerto de lujo en su casa. Los muertos se entierran, amén, por el olor, por lo desagradable que es. Hermanos, nosotros estábamos muertos en un sepulcro de oscuridad y de pecado. La Biblia dice claramente que nosotros estábamos perdidos siguiendo la corriente de este mundo, una corriente desenfrenada que seguía los deseos de Satanás, que seguía, hermano, dice la Biblia, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos nosotros, en pos de las obras del diablo, siguiendo el engaño del mundo y siguiendo la ideología, el pensamiento que el diablo ha metido a este mundo. Y dice el versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo estábamos, dice allí? ¿Vivíamos en qué? En los deseos de qué? Y de nuestros pensamientos. Y éramos por naturaleza ¿qué? ¿Qué significa eso? Significa que sobre usted estaba, por así decirlo, sobre nosotros estaba la ira de Dios. Nos estaba esperando el juicio eterno de Dios, el castigo y la ira de Dios por el pecado. Era lo que nosotros esperábamos, era lo único que nos estaba aguardando como algo seguro: el juicio y la condenación eterna, la ira de Dios por nuestra maldad. Y dice lo mismo que los demás, es decir, no éramos más buenos como para merecer el reino de Dios. No éramos mejores que los demás. Pastor, ¿por qué Dios me llamaría? ¿Sería que Dios vio que yo era más bueno que el vecino? ¿Sería que Dios vio que yo iba a ser más santo? No. La Biblia dice que tú y yo estábamos muertos, perdidos, putrefactos en la iniquidad, en el pecado. Estábamos sepultados en el pecado. Estábamos siguiendo los deseos de nuestra carne. Estábamos siguiendo los deseos del pecado. Y estábamos, hermanos, bajo el juicio de Dios, lo mismo que los demás. No merecíamos algo diferente. Amén. No merecíamos un premio. No merecíamos una recompensa. Merecíamos el juicio de Dios, lo mismo que los demás. Amén. Lo mismo de los que están afuera, lo mismo que los que no han conocido todavía al Señor. Nosotros merecíamos lo mismo que los demás. Amén. El castigo eterno de Dios por nuestros pecados. Pero allí viene
la misericordia de Dios a salvarnos. Amén. Allí interviene Dios en su misericordia para rescatarnos. Dice, pero Dios, que es rico en qué, por su gran amor con el cual nos amó. Escuche, Dios nos amó primero. Pastor, ¿y será que me sigue amando? Si Dios te amó cuando estabas tan perdido, ¿cómo crees que te va a dejar de amar ahora que ya crees en Jesús? Amén. Hermanos, si Dios te ama y envía a su Hijo y vierte sobre ti la muerte de su Santo Hijo para rescatar tu alma, ¿cómo crees que te va a dejar ahora que ha comenzado a obrar en tu vida, que ha comenzado a trabajar en tu vida? Hermano, Dios es fiel en su amor por nosotros. Y Él ha comenzado la obra buena, perfecta. Y Él no la va a dejar abandonada. Cuando dicen amén. Por su gran amor, cual nos amó, hermano, y nos sigue amando. Dios, por su gran amor y misericordia, aún estando nosotros en esa condición, aún estando ¿qué? Muertos, aún estando en pecado, aún siendo débiles, aún siendo enemigos de Dios, aún aborreciendo a Dios, aún dándole la espalda a Dios, aún con nuestra actitud grosera hacia el Creador, Dios envió a su Hijo a morir por ti. Dios nos amó y a pesar de todo, nos proveyó la forma de conocer a Cristo, de conocer este camino de la salvación. Lo merecíamos nosotros de ninguna manera. Es una salvación tan grande, hermanos, porque grave y grande era nuestro pecado. Muy grande era nuestro pecado. Tan grande que merecíamos el juicio y la condenación eterna, la ira de Dios. Pero grande y mayor ha sido la misericordia de Dios para nosotros. Más grande fue la misericordia de Dios para salvarnos. Hermanos, si esto es una realidad tan impresionante, tan cierta, ¿por qué muchas veces nosotros no se nos nota la gratitud con Dios por esta salvación tan grande? ¿Por qué muchas veces no valoramos esta salvación? Hebreos capítulo 2 dice, no descuidemos una salvación que tan grande, hermano, un planeado desde antes de crear el mundo. Dios envía a su Hijo para concretar ese plan. Jesús muere en la condición más terrible y como el peor de los pecadores. Envía luego al Espíritu Santo para hacernos entender nuestra condición. Hermano, estando en esa condición de pecado, Él viene como vino a Lázaro a la tumba de nosotros para darnos vida con la palabra. Nos llama, nos trae, nos toma. La Biblia dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me lo dio no lo trajere. Usted fue traído por Dios. Vamos a decir amén. Usted no podía venir a Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque estábamos muertos. Dios tuvo que darnos vida primero para venir a Cristo. Amén. Una salvación tan grande nos ha bendecido con toda bendición espiritual, porque nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha aceptado, nos ha redimido, nos ha limpiado, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Nos ha dado una herencia eterna. Hermano, es grande esta salvación porque un día usted y yo gozaremos de una salvación final eterna en el reino de nuestro Dios. Esa es la promesa final. Amén. Un día usted y yo estaremos en las calles de oro, estaremos en la nueva Jerusalén, estaremos caminando con Cristo. Cuando dicen amén. Él nos ha prometido esa herencia celestial. Él no nos llamó para dejarnos habitar el camino. Él quiere que usted y yo lleguemos al otro lado. La pregunta es ¿por qué? Muchas veces no expresamos esa
esa gratitud a Dios por esta salvación tan grande. Hermanos, el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de qué, sino que es un don. Esto no es de nosotros. Esto no hay un mérito para nosotros. Hermanos, si Dios hubiera hecho el 99%, escuchen, lo que usted y yo necesitamos para salvarnos, escuche esto. Si Dios hubiera hecho el 99% y hubiera dicho, bueno, a usted ya le toca hacer el 1%, ese va a ser su mérito, el 1% para poderse ganar la salvación, usted y yo la hubiéramos perdido. Si solo tuviéramos que hacer el 1% como mérito para ganarnos la salvación, la habríamos perdido. Nunca podríamos haber sido salvos. Hermanos, pero cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo: consumado es. Amén. ¿Qué dijo? ¿Saben qué significa esa palabra? Significa todo el precio ha sido pagado, toda la deuda ha sido saldada, todos los pecados son perdonados a través de mi sangre. No hay ningún sacrificio, no hay nada que haga falta que tú tengas que hacer para ganarte, para merecerte la salvación. Yo he pagado todo, he cumplido toda la justicia de tu lugar, he pagado toda la deuda que tú has tenido. Yo he pagado todo, consumado es. Todo ha sido pago, todo ha sido completado. Ahora, si crees en mi nombre, tendrás vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y sabe una cosa? Lo más maravilloso es que aún la fe es un don de Dios. Muchos dicen: pastor, el 1% es la fe. Yo tengo que creer para salvarme. Pues yo le tengo una noticia: ese 1% se lo regala Dios. Amén. ¿Se necesita creer para salvarse? Sí, pero eso no es de nosotros, es un don de Dios. Amén. Ahí lo dice: por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe y la salvación. Ninguna de las dos cosas, porque la Biblia dice que la fe viene de Dios por oír la palabra. Amén. De repente alguien le predica a usted, aún muchas personas no queriendo oír, no queriendo escuchar. Alguien le predica la palabra y de repente sus oídos se le abren para decir: yo necesito a Cristo. Y en algún momento pudieron haber estado renegando, y Dios en su misericordia, por el poder de la palabra, les da el don de la fe para que crean en Jesús y se arrepientan. ¿Cuántos testimonios hay así? Hay muchos. Amén. No estaban buscando a Cristo, Cristo los buscó a ellos y fueron salvados por gracia. Esto no es de nosotros, diga conmigo, es un regalo de Dios. Ni el 1%, amén. Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo. Él aún me da la fe para creer en Jesús. Por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se sienta orgulloso y se vuelva orgulloso. ¿Y qué relación tiene tu vecino? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Hermano, pues si usted es cristiano, Dios como nueva naturaleza, con esa nueva naturaleza que le ha dado, obviamente le dio una capacidad especial para hacer el bien. En otras palabras, no es que con esas nuevas obras, buenas obras que ya usted hace como cristiano, se va a ganar la salvación. No, es justamente la evidencia de que Dios le dio un nuevo corazón, de que Dios lo perdonó, de que Dios lo ha cambiado. Estamos creados para buenas obras. Amén. Dios ya preparó eso, al darnos una nueva naturaleza. Eso no es para ganarnos la salvación, es para agradecer a Dios por esta salvación tan grande. Porque dicen amén. Eso no es algo que nos vaya a llenar de orgullo. Yo creo que me voy a salvar porque ya yo tengo mucho amor. No, hermano,
ese amor que Dios le da es una evidencia de que usted ha creído en esta salvación tan grande, que usted ha valorado y que usted ha recibido, y usted se siente tan agradecido y de esa gratitud le sirve a Dios. Hermanos, sin embargo, quiero que terminemos orando según lo que Pablo oró por esta iglesia, después de enseñarles esta verdad. Dice la palabra en el versículo 15: por esta causa también yo, el 1:15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Pablo no cesaba de ¿qué? De orar. Amén. Y de dar ¿qué? Gracias. Dios mío, gracias. Se oraba. Dice la Biblia que se quebrantaba dando gracias a Dios por la iglesia, por los frutos que estaban dando, por ese amor y por esa fe que tenían en el Señor. Qué bendición, amén. Y luego dice, y oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y ¿qué más? Y revelación en el conocimiento de Él. ¿Desde qué? Sabiduría y ¿qué más? Revelación en el conocimiento de Dios. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ese mismo poder que operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole en los lugares celestiales. En otras palabras, Pablo oraba y le pedía a Dios algo. Y le pedía a Dios, quizás con lágrimas, doblando sus rodillas, como dice Efesios 3, versículo 14, dice que doblaba sus rodillas en oración por la iglesia y le pedía a Dios algo. Escuche, que Dios les diera espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. ¿Sabe qué significa eso? Sabiduría significa, hermano, un conocimiento práctico para vivir una vida que agrada a Dios. Amén. Un conocimiento, una inteligencia práctica que me ayuda a vivir de una manera que agrada a Dios. No está hablando de sabiduría aquí de volverse un filósofo y de saber mucho. Hay muchos que saben mucho, pero son necios ante Dios. Amén. Y Dios, Pablo está pidiendo sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Para que ellos en la práctica vivieran de una manera que glorificara a Dios. Amén. Y también pide algo más. Pide que Dios les quitara, como dice allí, revelación. La palabra revelación significa quitar el velo. Es decir, había un velo que estaba impidiéndole a la iglesia entender la grandeza de la salvación. Estaba impidiendo entender, hermanos, que ya estaban con Cristo, unidos con Cristo, y que eran victoriosos, que eran bendecidos, que eran afortunados, y muchos se sentían como cucarachas, ¿sí? Quizás muchos se sentían con baja autoestima, porque tenían, hermano, todavía la identidad del mundo. Pero el Señor les dice, ustedes ya están con Cristo, amén, y han resucitado con Él. Dios los ha sentado en lugares ¿qué? Celestiales. Ustedes han vencido, cuando dicen amén. Ustedes han triunfado sobre el pecado. Con Cristo hemos vencido la muerte de Cristo. Con Cristo hemos resucitado con Él. Tenemos una nueva vida. Pero Pablo les dice, ustedes no parecen vivir la nueva vida.
parece todavía viviendo la vida antigua, en derrota, en temor, en duda. Y Él dice: Señor, revélales, que te conozcan mejor. Alumbra los ojos del entendimiento para que ellos puedan comprender esta salvación tan grande. Para que ellos puedan comprender, Señor, que son las personas más bendecidas y afortunadas de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: yo soy bendecido en Cristo Jesús. Hermanos, si usted entiende esta palabra, deberíamos hacer como Pablo. No cesemos de darle gracias a Dios, aún desde las prisiones, aún desde las pruebas, porque esto no es que de pronto ocurrirá. La Biblia dice que Dios ya lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿por qué no lo vivo? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que esto es en los lugares celestiales. Y los lugares celestiales es el ambiente espiritual del reino de Dios. ¿Amén? El ambiente, la atmósfera del reino de Dios, donde las promesas se hacen realidad. Amén. Pero si usted no vive en los lugares celestiales, sino en los lugares ¿qué? Terrenales, ¿cómo se va a sentir usted? No se siente bendecido ni afortunado, sino en la carne, que es los lugares ¿qué? Terrenales, usted se siente derrotado, culpable, condenado, como si Dios no hubiera hecho nada, ni muerto en la cruz, ni pagado el precio. Usted se siente todavía condenado. Pero cuando usted entiende que cuando usted está en Cristo, tiene estas bendiciones, tiene estos privilegios, ya eso se lo entregó. Usted lo tiene que rogar como si Dios se lo fuera a dar pena. Eso ya es un don de Dios de los cielos. Amén. Ella te escogió, ella dio a su hijo, ella pagó el precio, ella te llamó para heredar la vida eterna. Cuando dicen amén. Entonces, usted y yo no cesemos de dar ¿qué? Gracias. ¿Cuándo le va a dar gracias a Dios? Señor, qué salvación tan grande. Amén. Qué salvación tan grande la que tú me has dado. Lo que quiero invitarlos, hermanos, a que inclinen su rostro allí donde está. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias por habernos escogido. ¿Dónde estabas tú cuando Él te llamó? ¿Dónde estabas? ¿En qué pasos, en qué andanzas iba tu vida? ¿Dónde estabas? Aún donde estabas, Dios te encontró. Aún donde te encontrabas, Dios te llamó. Aún como te encontrabas sucio, con tantas cosas en tu corazón, Dios así te llamó, así puso tu mirada en ti, así te llamó, así te escogió, así te perdonó. Hoy dile gracias a Dios. No cese de darle gracias y dile: Señor, ayúdame a salir de los lugares terrenales a los lugares celestiales. Yo quiero vivir en la resurrección y en la victoria que tú ya me has dado. No quiero seguir en los lugares terrenales. No quiero seguir con una mentalidad terrenal y carnal, de derrota, de temor. Quiero que me ayudes a entender lo que tú hiciste por mí en la cruz, Señor. Quiero que me ayudes, Señor, a entender que he triunfado sobre el pecado, que he triunfado sobre la muerte. Que no tengo temor porque Él es el que me justifica. Él es el que perdona mis pecados. Él es el que libra tu corazón de la muerte. Si confiesas tus pecados hoy, Él es fiel y justo para perdonarte. Ya todo ha sido provisto. La sangre del Cordero está lista para limpiarlo de toda maldad. Ya todo ha sido provisto de Dios para tu vida. ¿Qué te impide acercarte? ¿Qué te impide recibir su gracia?
Ya las puertas están abiertas para ti. El velo ha sido corrido. El camino ha sido abierto. Está preparado. Es Cristo Jesús. ¿Qué más necesitas? Oh, dile Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame a entender esa salvación tan grande. Ayúdame, Señor, a valorarla. Ayúdame, Señor, a agradecerte. Ayúdame, Señor, a vivir agradecido aún en los peores momentos. A darle gracias. Porque por muy difícil que esté la vida, Señor, eso no me quita que soy bendecido con toda bendición espiritual. Aún en los peores momentos, soy tan bendecido porque tú me amas. Soy tan bendecido porque tú me has escogido. Soy tan bendecido porque tú has pagado un alto precio por mí. Oh Señor, ayúdanos. Abre nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento para comprender esta salvación tan grande, para estar agradecido, para estar con un corazón, Señor, lleno de gozo, de alegría, adorarte, bendecirte, alabarte cada día, Señor, decirte gracias por haberme escogido para la vida eterna. Gracias por todo lo que has preparado para que yo te conociera. Gracias por haberme sacado de la muerte. Gracias porque no estaba en la oscuridad. Oh Señor, gracias. Oh, dile gracias, Señor. Levanta tu mano y dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dile gracias. Gracias, Señor. ¿Quién era yo para que tú pusieras los ojos en mí? Para que tú me miraras, para que tú me escogieras, para que tú me llamaras. Yo no era mejor que los demás, Señor. No merecía que tu amor me alcanzara. Fue tu misericordia, fue tu gracia, fue tu compasión, Señor, que se desbordó sobre mi vida, sobre mi familia, Señor. Gracias, oh Dios. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en este día. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios.